del Señor. El tema de hoy se titula, hermanos, siete formas de permanecer en Jesús. Las claves, dice, para una vida fructífera en paz. Quiero que empecemos con algo muy importante, hermanos. Nosotros no somos salvos por obra. Las obras de nuestras manos no nos salvan. Somos salvos por gracia. Por gracia. Somos salvos por fe. Eso es lo que habla Efesios capítulo 2. Sin embargo, somos salvos nosotros para vivir, para caminar en fe en Jesús. Y el caminar en fe, el obedecer a Cristo Jesús, produce frutos en nuestras vidas. Produce frutos. Que nosotros, si yo soy cristiano y yo estoy viviendo mi vida como cristiano separado de Jesús, yo puedo traer frutos, pero esos frutos no le agradan a Dios. Los frutos que le agradan a Dios son aquellos que producimos estando en Cristo Jesús, caminando en la obediencia de Jesús. Cuando nuestra naturaleza espiritual que nos fue dada a través de Jesucristo toma control de mi vida y me lleva a actuar de tal manera que yo obedezca la palabra de Dios, esos frutos son los que agradan a Dios. Hay varias áreas, hermanos, en la vida del cristiano de las cuales nuestro Padre Celestial va a demandar a cada uno de nosotros frutos. Gracias. Eso es, mire, a mí me da escalofrío. Créanme que sí, yo tengo tanto temor, hermanos, saber que un día voy a estar a la presencia cara a cara delante de mi Señor Jesús. Y sé perfectamente que me va a pedir cuentas. Yo lo sé. Por eso es que me da tanto temor a mí, hermanos, me da hasta escalofrío. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios sabe las intenciones de nuestros corazones, de nuestras palabras, sentimientos, nuestras acciones. Y me da escalofrío saber que hay pueblo de Dios, hermanos, que ya perdieron toda sensibilidad a esta gran verdad. Piensan que son absolutos. No somos absolutos. Somos dependientes. Y le vamos a dar cuenta al Creador. Y vamos a darle cuenta en muchas áreas. Primero, frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Si verdaderamente nos hemos arrepentido genuinamente. Porque hay mucha gente, hermano, que ha experimentado cambios sociales, ha experimentado cambios morales, ha experimentado cambios religiosos, ya no están en una iglesia, no están en otra, pero todavía no ha experimentado cambio espiritual en su vida. La verdadera transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento de una persona solamente se produce cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si Jesús no es Señor de mi vida, yo no tengo una nueva naturaleza en mi vida. Yo soy un religioso más. Yo tengo un cambio social en mi vida, tengo un cambio moral, pero no espiritual. Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento revelan verdaderamente si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, están constantemente pidiéndole perdón a Dios? ¿Y cuántas personas están constantemente pecando conscientemente que eso no es correcto? La nueva naturaleza humana en nosotros nos hace entender que si nacimos de nuevo no es para vivir según el hombre viejo, es para vivir según nuestra nueva naturaleza humana. Otra área, tenemos que darle frutos a Dios de nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe es el caminar diario con Cristo Jesús. Permanecer en Jesús. Estas 7 cosas que vamos a estudiar ahorita nosotros, hermanos, nos van a enseñar a nosotros a darnos cuenta de 2 cosas. Si verdaderamente estamos permaneciendo en Jesús. ¿Ok? Y si todavía nos falta algo, hoy podemos tomar la decisión de afirmar nuestra fe en Jesús. Porque el tema de hoy en sí está enfocado en permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, hermano, es lo que produce frutos en nosotros. Eso es lo que produce fruto, permanecer en Él. No es venir a la iglesia,
No es aceptar a Jesucristo y después abandonarlo. No es aceptar a Jesús y después vivir conforme a lo que yo creo. Eso no es permanecer en Jesús. Ahora, ¿cuán importante es permanecer en Jesús? Imagínense. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué significa eso? Que todos los pecados que usted cometió hasta el momento que aceptó a Jesucristo, todos fueron borrados de su corazón y usted fue presentado delante del Padre como que si nunca hubiera pecado. Eso es lo que es permanecer en Jesús. Imagínense, llevarnos al Padre después de ser enemigos de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, ahora nos presenta ante el Padre como justo, como que si nada hemos hecho. Romanos 8:1, ¿sabe qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le estoy dando algunas de las bendiciones de estar en Jesús. Hay otras que me gustan mucho. Dice que somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, si juntamente con Él padecemos. Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. Pero el que me gusta más a mí es 1 de Juan 5, 10 en adelante. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y hoy Jesús dice en San Juan capítulo 15, 5, separado de mí. ¿Se da cuenta cuán importante es permanecer en Jesús? Porque le voy a explicar algo, hermanos, y lo digo con mucho respeto. Hay mucha gente en las iglesias que no están permaneciendo en Jesús. Y está en todos los niveles, desde pastores hasta gente recién convertida. Cristo no es la razón de venir a la iglesia. No es la razón de su vida. Entonces, la lucha de nosotros es permanecer en Jesús. Hablamos frutos dignos del arrepentimiento, frutos de nuestra fe en Cristo Jesús, frutos de nuestro llamamiento. Porque todos tenemos un llamamiento. Todos. Si usted es hijo de Dios, usted tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta usted cuán grave, hermano, es enseñarle al pueblo de Dios? Cuán difícil es negarle la verdad al pueblo de Dios, hermanos, pueblo que no quieren servir a Dios, pueblo que solamente quieren bien sentarse, irse para la casa y lavarse la mano y que no pasó nada. El árbol que no da fruto, dijo Jesús, será cortado. ¿Y sabe para qué? No para hacerlo madera, es para echarlo al fuego. Entonces, es importante que nosotros como cristianos nos demos cuenta. Tenemos un llamamiento de parte de Dios. Somos injertados en el cuerpo de Cristo. Eso quiero hablar más adelante. Para que llevemos frutos que agraden al Padre. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús y no estamos llevando frutos al Padre, dice que esa rama va a ser cortada. Y en su lugar Dios va a poner a otro. ¿Quién pierde? ¿Dios? Nosotros. Por eso es muy importante, hermano. Mire, hay gente que se dicen cristianos que no quieren compromiso y responsabilidad con Jesús en la iglesia, aún sabiendo que tienen un don y un llamado. Aún sabiendo, estas personas van a ir a la presencia de Jesús. ¿Con qué cuento le van a salir? ¿Con qué? ¿Usted cree que yo no entiendo eso? A él no lo explicaron hace 29 años cuando acepté a Jesucristo. Me lo explicaron. Mire, fue cuando usted se muera, va a ir cara a cara a Jesús. Y el talento que le pusieron a usted en su vida, que usted le va a dar cuenta a Dios. Recuerdo a mi hermana Margarita Mendoza, una hermana que yo quiero muchísimo en el país. Ella del país me dijo esto, fue, venga, quiero decirle algo. Yo tenía como unos 6, 7 meses de convertido. Le voy a explicar algo. Pon atención a lo que voy a hacer. Dice la Biblia que a quien Dios le da más, Dios le va a demandar más. Y me dio a entender que eso es lo que pasa. Entonces, hay pueblo de Dios hasta el día de hoy, tienen años en el Evangelio. Nunca han hecho un ayuno por nadie en la iglesia. Nunca han visitado a alguien para hablar de Jesús o motivar a un desanimado. Nunca han llamado a alguien para motivarlo a la iglesia, sino para desmotivarlo más bien. Es tremendo.
no apoyan la obra de Dios, son gente sin frutos. Ellos no tienen idea que cuando llegan a la presencia de Dios, ¿cómo le responden? Por eso es muy importante, hermano, mire, muy importante, presta atención a lo que les quiero decir. Todas las veces que usted viene acá, yo solo voy a seguir diciendo. Yo no quiero que usted vaya a la presencia de Jesús con las manos vacías. Yo no quiero eso. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando se hacían las ceremonias, las fiestas sagradas, era terminantemente prohibido que un israelita fuera al templo de Dios con las manos vacías. Todo el mundo tenía que llevar una ofrenda ante el altar de Dios. Cuando tú vayas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tienes que llevar algo en tus manos. ¿Qué es lo que tienes para ofrecerle a Jesús? Ponte a pensar. ¿Qué es lo que tienes? Ahora, no hay excusas, amigos. No hay excusas. Lo que hay es argumento, pero no excusas. Porque Cristo que muere en nosotros nos ha dado todo lo necesario para que seamos árboles fructíferos y de bendición para todos los que nos rodean. Es muy importante. Mira, lea conmigo, hermanos, ahí San Juan 15. Vamos a ir entendiendo algunos detalles importantes para que podamos enfocarnos en esto. Miren el versículo 1. Yo soy la vid, dice Jesús. La vid es la planta. Usted ya sabe que es una vid, es una planta de uva. Para que entendamos, la planta no somos nosotros. No, la planta es Jesús. Se lo voy a decir en otras palabras para que usted me entienda. La iglesia no somos nosotros, la iglesia es Cristo Jesús. Me explico, quiero decir esto. De manera individual, nosotros no somos la iglesia. Somos la iglesia de manera grupal, porque entre todos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hay personas que se creen la última Pepsi-Cola del desierto en las iglesias. Se creen que son lo más especial, lo más importante. Uy, hay que abrirle camino. Nadie es más importante que nadie en la iglesia, hermanos. El único importante en la iglesia se llama Cristo el Señor. Él es el único. Usted y yo somos una rama que Dios cortó de otro árbol que no producía nada y nos injertó en Jesús para que lleváramos frutos. Esos son, pero la rama no es tan importante como lo es la planta en sí. La planta en sí es Cristo Jesús. Lo que quiero decirle algo, Dios nunca se va a manifestar en una iglesia para exaltar el nombre de una persona. Dios nunca va a permitir, y si la gente lo ha hecho en desobediencia a Dios. Dios nunca va a permitir que una iglesia esté girando alrededor de una persona, alrededor de un matrimonio. Porque el centro, la razón de nuestra congregación se llama Cristo el Señor. Por Él es que venimos a la iglesia. Si alguien viene por otra cosa, perdió el tiempo. Amor, se la queda viendo televisión. Cuando usted viene por Jesucristo, usted lo encuentra y Jesús se encuentra con usted en bendición. Pero necesitamos entender nosotros esos principios, hermanos. Nosotros no somos la planta es Jesús. Usted y yo somos una rama insertada en la planta. No somos la última Pepsi-Cola del desierto, somos personas alcanzadas por la gracia y la misericordia de Dios. Esos somos nosotros. Mira, sigamos leyendo. Dice, y mi Padre es el labrador. ¿Qué significa? ¿Quién es el dueño? El dueño no somos nosotros. Porque hoy en día, hermanos, están las iglesias que pasan propiedad de la gente. Se creen dueños de las congregaciones, se creen dueños de las iglesias. Hacen y deshacen a su antojo y placer y no le dan cuenta a nadie. La iglesia le pertenece a nuestro Padre Celestial. Él la compró con la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Él compró su iglesia, Él la plantó y te llamó a ti y a mí para que formáramos parte de esa iglesia. Pero no es nuestra iglesia, no es mi iglesia, no es mi negocio. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Entendamos esto siempre, hermanos. Entendamos, porque si no nos metemos al problema. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, escuche bien, lo quitará. ¿Quién es el que lo quita? Dios. No los líderes de las iglesias.
Cuando un líder quita solo porque quiere quitar, solo porque esa persona no concuerda con él en su manera de pensar y lo quita y lo saca, es porque se cree dueño de la iglesia. A los miembros que están sin frutos, quien los quita es Dios. Dios es el que pone y quita a los reyes de la tierra. Él es el que los pone. Usted nomás sigue orando, sigue aclamando que lo que esté estorbando Dios lo va a quitar. Y Dios va a traer gente nueva, hermano, líderes nuevos, no pasa nada, la obra de Dios es de Dios. Yo estuviera preocupado si fuera mi negocio, si fuera mi pueblo, si la iglesia dependiera de mí. Usted no depende de mí, usted depende de Jesucristo. Usted depende de Dios, quien lo sostiene a usted, quien lo bendice, quien lo fortalece, quien le da la victoria, es Cristo Jesús. Yo no tengo nada que ver en esto. Entonces, esa es la confianza, hermano, que Dios quita y pone, se acabó. El que no quiere, ni modo. Se mató Judas, trajo a otro, ocupó su lugar y listo. ¿Quién perdió? Judas. Así es esto, pero el que lo quita es Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice así: el vino lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Por ahí hay un punto importante que dice: todo pámpano que en mí. Recuerda muy importante. Jesús dijo estas palabras: muchos son los y pocos escogidos. Se lo voy a traducir. Dios escoge muchas ramas de diferentes árboles del mundo y las injerta en la obra de Dios para que llevemos frutos. Pero si esa rama, esa persona no produce fruto porque no se adapta al cuerpo de Cristo, porque hay gente que no se adapta a la voluntad de Dios. Te voy a dar un ejemplo para que tú me entiendas. Cuando hacen un trasplante de órganos, ¿okay? Lo hacen por muchos propósitos. Número uno, porque el órgano que está en la persona a la que va a hacer el trasplante ya no le funciona. Se le quitan ese y ponen uno que funcione. Pero antes de que hagan el trasplante, hacen muchos estudios. Si va a concordar con la sangre, con no sé qué cosa, si el órgano que va a recibir la persona se va a adaptar al cuerpo y si no lo sacan otra vez. Eso es un trasplante. En términos espirituales es lo que pasa con nosotros. Yo he dicho muchas veces esto y lo he dicho aquí varias veces. El primer mensaje que yo prediqué fue Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O sea que yo no la tengo ya hecha. Si yo me aparto y suelto la corona, otro trae a mí, se la pone y camina y se va. Así es simple. Palabra sencilla. Si yo fuera un órgano, usemos esta ilustración, y Dios me toma a mí y me pone en el cuerpo de Cristo, pero yo no me adapto al cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús requiere obediencia, requiere santidad, requiere humildad, saber amar, saber perdonar, saber servir, ser esforzado, ser valiente. Y yo soy un órgano que quiero hacer lo que a mí se me place hacer. No hay cabida en el cuerpo de Cristo. Y como no puedo compaginar con Cristo Jesús, mis frutos no son conforme al Padre. Mis frutos son conforme a mí. Y como mis frutos no son conforme al Padre, lo va a cortar y trae otro órgano y lo pone en mi lugar. Entonces, así es esto. Así es simple. El hecho, hermano, de que usted tenga un día más en los caminos de Dios, oh, hermano, es una gran victoria. ¿Tú sabes cuánta gente está descarriada ahorita? Yo conozco gente, hermano, que yo hablo con ellos y no, que va, primero me matan, que antes que me apartan los caminos de Dios. No, me costó salir de allá para regresar de Dios. Y ahora andan apartados. Andan apartados. ¿Sabe por qué? Porque ese órgano, esa rama que trajo Dios del mundo, esa persona que puso en el cuerpo de Cristo, no se adaptó al cuerpo de Cristo. Ese órgano quería gobernar al cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Entonces hay mucha gente en las iglesias que le quieren dar órdenes a Jesús. Nosotros no damos órdenes, nosotros recibimos órdenes. Amén. Yo no alimento el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo me alimenta a mí.
Es Cristo quien me alimenta a mí, yo no alimento al cuerpo de Cristo. Por consiguiente, yo no puedo pensar, hermano, que voy a estar en la casa del Señor, que voy a estar en el cuerpo de Cristo dando mis propios frutos. Si yo me alimento de Jesucristo, si el Espíritu de Dios es el que está en mí, alimentándome la vida de Jesús, mis frutos tienen que ser conforme a Cristo Jesús. ¿Ok? Pero dentro de la iglesia es al revés. Pensamos que fue Jesús injertado en nosotros y que Jesús tiene que hacer y creer lo que nosotros hacemos. Está equivocado. Está equivocado. Nosotros fuimos injertados en Jesús para que nos parezcamos a Jesús. Fuimos injertados en Jesús para que nos alimentemos de Jesús, para que aprendamos de Jesús y llevemos frutos conforme al ejemplo y al testimonio que Jesucristo nos dio. Para eso fuimos injertados en la vida verdadera que es Cristo el Señor. Jesús no depende de mí. No, Él no se alimenta de mí, yo me alimento de Él. Hay que entender. Ahora, si yo estoy en la vid y tengo la nueva naturaleza espiritual, me estoy alimentando de Jesús, fui enseñado por Él, estoy participando por Él y no doy frutos, es porque yo no me he adaptado al sistema de Dios. Es porque Cristo no es el Señor de mi vida. Es porque yo soy un religioso y Cristo no es mi Señor. Porque una de las características de una persona que se adapta al sistema de Dios es que reconoce y dobla sus rodillas delante de Jesús y lo reconoce y lo confiesa públicamente como el Señor de su vida. Esa frase bendita que dijo Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa es la mentalidad de un siervo de Dios que está conectado a Jesús y que depende de Jesús y que sabe que sin Jesús no puede hacer nada. Pero si nuestra vida todavía no se adapta al Evangelio de Jesús, porque hay mucha gente con Biblias en la mano y todavía haciendo cosas que no le agradan a Dios. Con Biblias en la mano y diciendo malas palabras. Con Biblias en la mano y tirando chisme al revés y al derecho. Con Biblias en la mano y oyendo música. Gloria a Dios. Meneando la patita ahí con la música de Chente Fernández. Hay mucha gente con Biblias en las manos y todavía no han entendido que fuimos llamados para ser un pueblo santo, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Para eso fuimos llamados. Usted no es perfecto, yo tampoco, pero vamos aprendiendo. Pero podemos ser mejores, hermanos. Nadie es perfecto, pero podemos ser mejores. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos permanecer en Jesús. La mayoría de las personas que están desobedeciendo a Dios es porque no permanecen en Jesús. Si permanecen en Jesús, nos pareciéramos a Él, habláramos como Él, nos vistiéramos como Él, decidiéramos como Él, nuestros frutos serían agradables al Padre. ¿Saben qué dijo nuestro Padre Celestial con Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él oírle. Esa misma frase la diría el Padre de nosotros si estuviéramos permaneciendo en Cristo el Señor. Necesitamos entender algo muy importante. Permanecer en Jesús es una decisión. Permanecer en Jesús es algo que tenemos que determinar nosotros hacerlo porque ya estamos en Él. Una cosa es estar, eso no lo elegimos nosotros. No, yo no elijo ir a Jesús, estar en Jesús. Yo elijo permanecer en Jesús. Presta atención. Yo no me hice cristiano, usted no se hizo cristiano. Dice Romanos capítulo 9, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quién. De que Dios tiene misericordia. Dios te trajo por su infinita misericordia, hermano, sin que tú lo conocieras, sin que nosotros lo buscáramos. Yo no lo conocía y le voy a ser sincero, no me interesaba, hermano. Él se acercó a mí y me mostró su amor, su gracia y su misericordia. Y yo la acepté. Entonces, ser hijo de Dios, ser cristiano, no es una decisión de los hombres. No. Pero permanecer en Cristo sí es una decisión. Sí es una decisión. Y en eso es que tenemos que enfocarnos nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Alguna vez usted ha trabajado, hermano, en algún rancho donde le pagan por tarea? Dígame que está piscando olivos y le pagan por caja. ¿Ha trabajado un día en eso?
¿Qué gana usted si está trabajando, piscando olivo por caja y está preocupado viendo que otra persona pisque más y llene más caja? ¿Qué gana usted? Seguro. ¿Qué gano yo con tal de que aquel haga bien las cosas, lo haga mal? Yo tengo que preocuparme por piscar el olivo yo. Amén, amén, aleluya. ¿Entiende? Porque yo voy a trabajar para que me paguen. Si usted gana más, gloria a Dios, gana menos, ni modo. Pero yo voy a trabajar para un salario para mí. En la vida espiritual es igual. Es igual. Pongamos todo nuestro empeño, hermano, en hacer las obras que Cristo quiere y nos manda a hacer. Porque de eso va a depender el galardón que tiene preparado Él en los cielos para nosotros. Sí, amén. De eso. Mira, sigamos leyendo. El versículo 3. Ahí estamos, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Pregúntese esta pregunta. Y contéstalas con sinceridad. Porque, mira, hay algo que es muy importante en la vida cristiana. Ser sincero. ¿Qué porcentaje de cristianos hoy en día viven en la palabra? ¿Qué porcentaje? ¿Cuán importante o indispensable es la palabra para ti? O algo mejor, ¿cuántas decisiones, qué porcentaje de decisiones que usted toma lo hace basado en la palabra de Dios? La palabra de Dios nos limpia a nosotros cuando la palabra de Dios está permanente en nuestros corazones. Le dijo un día a Dios estas cosas: Señor, auméntame la fe. ¿Y sabes qué me dijo Dios? ¿Has leído Romanos 10:17? Sí. ¿Qué dice? Que la fe viene ¿por qué? El oír la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entre más palabras tienes en tu corazón, más fe hay. ¿Por qué cree usted que el diablo no quiere que usted lea la palabra? ¿Por qué cree usted que el diablo no quiere que usted venga a los estudios bíblicos? ¿Por qué cree usted que el diablo le pone a usted en el corazón el deseo de ver una película, un partido de fútbol, una novela, la televisión, el sello, en vez de estudiar la palabra? Porque la palabra es la que produce fe en nuestros corazones. La palabra. Ahora, podemos escuchar la palabra aquí. Lo dije el otro día predicando. He visto, hermano, tantos sabelotodos en la iglesia. Filósofos y teólogos modernos, que ellos tienen la razón en todo. Todo pastor, todo maestro, todo predicador se equivoca. Ellos lo saben todo. Y andan presumiendo, a todo el mundo le presumen. Pero cuando quiere buscar un fruto en ellos, ni siquiera encuentra hojas. Porque tienen la palabra acá, no la bajaron al corazón. La palabra limpia nuestro corazón cuando la palabra es la esencia de nuestro diario vivir. ¿Entendió eso? Eso es lo que tengo que entender. Jesús dijo: ustedes ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí. Aquí está el punto. Permaneced en mí. Es una decisión. Hablamos anteriormente. Usted es parte del cuerpo de Cristo porque Jesús lo eligió. Pero usted decide permanecer o no permanecer. ¿Recuerda a Jesús en San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante? Cuando empezó a hablarle a los discípulos de la palabra. Porque el problema es este, hermano. Mire, hoy en día se predica un evangelio light. Porque el cristiano de hoy es muy light. Se lo voy a decir en palabras mexicanas para que usted me entienda. El cristiano de hoy es muy fresita. Son fresitas. Tú no puedes decirle la verdad así porque salen haciendo pucheros. Aquí no hay nadie. Gracias a Dios. Porque tiene 4 años, están aguantando a mí, es porque no hace puchero. Sí, pero hay otra gente que ya no está, que hace un puchero. ¿Sí entiendes?
Porque solamente quieren escuchar, ay, Jesús te ama, eres el alma bendita de Dios. Ay, eso es la vaina quieren, hermano. Solo eso quieren. Cuando Jesús empezó a hablarle en el capítulo 6 de San Juan, léalo del versículo 60 en adelante. Jesús empezó a hablarle la verdad del Evangelio, porque la gente le seguía a Jesús porque miraba sus milagros, porque le daba de comer. Eso dijo Jesús. Andaban detrás de Jesús porque querían la popularidad de Jesús. Las tres etapas de Jesús, una de ellas era la popularidad. En la popularidad de Jesús se eran miles de personas siguiéndolo. Miles, hasta 3 días pasaban sin comer por la popularidad de Jesús. Cuando Cristo iba al Gólgota, se fue solo. ¿Dónde estaban los 3,000? ¿Dónde estaban los 5,000 que alimentó? Porque andaban detrás de la popularidad y no detrás del sacrificio. Y es lo que pasa hoy en día en las iglesias, hermanos, porque no les dicen la verdad. Y muchas personas chocan en piedras por eso, porque creen que todo es color de rosa. No es color de rosa, hermanos. Dice Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatarán. Usted necesita saber eso, hermano. Hay que ser valiente, hermano, para tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Se necesita ser valiente, hermano, saber perdonar al ofensor, amar al ofensor. Se necesita ser valiente. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos entender en nuestras vidas, hermanos. Entonces hay muchas personas que están en las iglesias porque por interés, por conveniencia, porque lo necesitan, pero después, cuando Jesús empezó a enseñarle la verdadera identidad del cristianismo, del evangelio, ¿qué pasó? Todo el mundo, miren, dura tu palabra, ¿quién la oirá? Hermano, si Jesús te dice que se puede, es porque se puede. ¿Cuántos millones de hermanos de nosotros han coronado su carrera? ¿Y por qué no lo voy a hacer yo? Si es el mismo Dios que los salvó a ellos, que los fortaleció, que los libró en las pruebas, es el mismo que está ahí, ¿por qué no puedo yo? Amén, aleluya, gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo porque Él nos fortalece, dice la Biblia. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. El problema es cuando no permanecemos en Jesús. Queremos que Jesús nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, en nuestro cansancio, en nuestra frustración, pero ni siquiera lo tomamos en cuenta. Si yo no tomo en cuenta a Jesús en mis decisiones, yo tengo que atenerme a las consecuencias de mis decisiones. Pero si yo consulto a Jesús, amado Jesús, ¿esta es tu voluntad que yo haga esto? Padre, si no es tu voluntad, bloquea todo, cierra todo y cámbiame la mentalidad para yo pensar en otra cosa. Pero el criterio de hoy es al revés. Está montado en el avión, Padre, si tú quieres que viajes y haga tu voluntad. Está montado en el avión. Aleluya. ¿Por qué no ahora para que el avión no se caiga mejor? ¿Se da cuenta? Porque piensan que Jesús depende de ellos. Nosotros dependemos de Jesús. Las ramas somos nosotros, la planta es Jesús. Gloria a Dios. Hay que entender esas cosas, hermanos. Porque si pensamos que yo soy más importante que Jesús, imagínate. Y déjenme decir que hay gente que cree que es así, hermano. Hay gente que cree, hermano, que viene a la iglesia y le hace un favor a Dios. Hay gente, no, si yo voy, pues no. Pues Dios trae otro, ¿cuál es el problema? Si no quiere, está bien, Dios trae otro. Cuando Jesús les habla eso, Jesús le dice, hey, ¿acaso quieren irse ustedes también? Miren, hermano, qué tremendas. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Váyanse, no pasa nada, yo voy a traer a otros. No pasa nada. Fue cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es una decisión permanecer en Jesús. No es fácil, es difícil. Porque tenemos que renunciar a muchas cosas. Pero al final de todo, como dice Malaquías capítulo 3, veremos la diferencia del que ama a Dios y el que no ama a Dios. Veremos la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Al final de todo, vamos a ver la diferencia. Te voy a explicar algo, hermanos. Te lo digo conforme a la palabra de Dios. Y te lo digo conforme al testimonio de muchos siervos de Dios. Y quizás experiencia personal. Vale la pena permanecer en Jesús. Vale la pena esforzarte. Okay, sigamos leyendo. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Quitamos el pámpano enteramente. Hay gente, dicen, hay gente que está en la iglesia pero no está en Cristo Jesús. Aleluya. Santo papito. Estamos en acción de gracia. Hay tanta gente que está en las iglesias pero no están en Cristo Jesús. Eso no pueden dar frutos y ni les interesa. No son varones y mujeres esforzadas, no les interesa. Es lo que está pasando. Mucha gente con religiones en su vida, pero sin Cristo en su corazón. Y yo dije esto la otra vez predicando. Cuando Cristo venga, escuche bien esta palabra, hermano. Cuando Cristo venga, Él no viene a traer gente que viene a la iglesia. Él viene a traer su iglesia. Su iglesia. Entonces, nosotros, mire, hermano, pongamos atención, como dice Pablo en 2 Corintios 13. Perdón, examinamos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. No vaya a ser que el día que vayamos a la presencia de Dios, como dice 1 de Juan, regresemos avergonzados de su presencia. Pensamos que la tenemos hecha, que vamos a llegar a su presencia y que nos va a decir, bendito de mi Padre, entrar a prepararse ahí el reino que para usted damos entre. Cuidadito. Dicen por ahí, hermano, que del plato a la sopa, a la boca, perdón, se cae la sopa. Así está la cosa. Debemos estar siempre, mire, velando y orando para que cuando Cristo venga, estemos firmes en Cristo Jesús. Sigamos leyendo, porque ahora sí me estoy enojando. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, usted no puede dar fruto si no permanece en Cristo. Amén, hermanos. No podemos, no se puede. Puede hacer fruto según usted, como pasa hoy en día. ¿Cuánta gente hoy en día en las iglesias están sirviendo cuando no le sirven a Dios? Que sirven a sí mismo. El enfoque de su vida es exaltarse a sí mismo, no es exaltar a Dios, no es glorificar a Dios. No es para beneficio de la iglesia, no es para edificación de la iglesia, es para sus propios objetivos y sus propias metas. Son personas que están obrando sin Cristo Jesús. Son frutos que no agradan a Dios. El fruto que agrada a Dios es el fruto que usted y yo hacemos estando en Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Dice, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a hacer una pregunta, hermanos. Es una pregunta. ¿Recuerdan Colosenses capítulo 3? Dice todo lo que hagáis, ¿qué dice? Sea de hecho de palabra, hacerlo para quién. Gálatas 1:10 que dice, si aún tratara de agradar, no sería. Todas las cosas que usted hace, ¿para quién las hace? ¿Cuál es el enfoque? ¿A quién quiere exaltar? Ese es el énfasis de su vida. Eso, hermano, eso, grábeselo en el alma. Grábeselo en el alma. Y cuando lo tenga ahí, usted se va a dar cuenta la importancia de hacer las cosas para honrar y glorificar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando veas esa importancia, te vas a dar cuenta cuán indispensable es permanecer firmes en Jesús. No apartarte de Él, ni a la izquierda ni a la derecha, estar firmes en el Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer hace tiempo. Hay gente que está apartada hace tiempo, hermanos. Mira, hay gente que está en las iglesias, hermanos, que le voy a explicar algo. Todavía están en las iglesias porque hay alguna amistad de la iglesia que lo está sosteniendo. Pero el corazón hace tiempo se apartó de Jesucristo. Son personas que si le falla a esa persona, hermano, se suicidan espiritualmente. Yo te voy a explicar algo, hermano. A mí nadie, absolutamente nadie me va a impedir servir a Dios. Nadie. Yo voy a seguir para adelante, donde quiera que esté, donde quiera que ande. Yo voy a servir a mi Dios y voy a luchar para ser mejor, para la gloria de Dios. Pero que una persona me ataque a mí, que una persona diga cosas malas de mí, me hace más fuerte. Me hace más fuerte, hermano. Yo sigo para adelante. Pero hay gente, usted lo ve, hermano, que de la nada desaparece. Ay, que ya no me llaman, ya no me saludan.
El cristianismo no es para vivir de saludos, hermano. El cristianismo es para vivir perseverando en la voluntad de Dios. Grábese esto: Dios quiere hombres de valor, mujeres de valor, perseverantes, hermanos, indoblegables, que aunque los amenacen, aunque los ataquen, se levanten su cabeza en el nombre de Jesús y caminen hacia adelante. Ese tipo de personas son las que van a coronar esta carrera. Esas personas que no se dan por vencidas, esas personas que dicen: yo quiero cruzar el Jordán, yo quiero ir a esa tierra prometida, no importa, yo voy a pasar ese desierto y voy a llegar al otro lado y voy a tomar esa tierra que Él preparó para mí. Esas personas determinadas, decididas, son las que van a llegar. De Dios. Son las que van a llegar. Jesús dice en Mateo 7:21: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante entender eso, hermano. Yo no sé por qué usted vino a la iglesia, yo no sé por qué usted aceptó a Jesús, pero yo le voy a decir por qué yo acepté a Jesucristo. Porque yo quiero caminar por esas calles de oro de la mano de mi Señor Jesucristo. Yo quiero que cuando Jesús levante su iglesia, yo tenga mi vestidura blanca para poder decir: vámonos de aquí de una sola vez. Para eso vine a Jesús yo. Yo no vine a Jesús para quedarme cuando Cristo levante su iglesia. Yo no soy de los que voltean a ver atrás. De Dios. Hay que poner nuestro corazón en el galardón, hermano. Tu mirada en el galardón. Todo lo que tú ves aquí es temporal, es pasajero. No dejes que lo temporal y lo pasajero te atrapen. Porque una vez que ponemos el corazón en lo temporal, no nos queremos ir con Cristo. Dice la Biblia que donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará vuestro corazón. Por eso es muy importante que hagamos tesoros en los cielos, no en la tierra. Versículo 5. Tú me estoy enojando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mira lo que dice Jesús. El que permanece en mí, el que no renuncia, el que no se doblega, el que no tira la toalla, dice: y yo en él, lleva muchos frutos. Pero te voy a explicar algo. ¿Sabes qué dice Romanos capítulo 8? Dice Pablo en Romanos 8: nadie nos separará. ¿Qué significa? Que hay alguien que te quiere separar de Jesús. Hay alguien que te quiere separar de Jesús. Y como dije anteriormente, hay gente que está en la iglesia, pero está separada de Jesús hace rato. Porque una vez que estás fuera de Jesús, ni produces frutos y estás preparado para irte con Él. Aunque tengamos una Biblia en la mano, aunque vengamos a la iglesia, aunque digamos gloria a Dios, aleluya, si no estamos en Jesús, no tenemos nada. No tenemos nada. El permanecer en Jesús, hermanos, es la tarea más difícil del cristiano. Aceptar a Jesús en cierta forma es fácil. ¿Sabe por qué? Porque no es por nuestro esfuerzo, no por el sacrificio de Jesús. Pero permanecer en Jesús se requiere renunciar a uno mismo, tomar su cruz y a caminar, se ha dicho. Gloria a Dios. Y sin quejarse. Vámonos. Dice así: el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Qué es nada? Nada es nada. Sencillo. ¿Quieren caminar en victoria? Permanezca en Jesús. Rápido. Vamos al versículo ahí rapidito, hermano. Quiero ver las 7 cosas que le dije. Versículo 7. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros para permanecer en Jesucristo, 15:7, es permanecer en la palabra. Lo primero, en la palabra. Si la palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mi palabra, lo primerito. Usted quiere permanecer firmes en Jesucristo para llevar frutos, permanezca en la palabra. Mire, hermano, yo le voy a explicar algo, le voy a decir un secretito que no le cuente a nadie. Si hay algo a mí que me da una palabra tristeza, es ver cristianos que no quieren escuchar la verdad. ¿Cómo me da tristeza ver eso a mí? Cristianos que no quieren escuchar la verdad. Entonces dice la Biblia, Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante:
y conoceréis la verdad. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿cómo es posible que un cristiano rechace la palabra de Dios? ¿Sabe por qué la rechaza? Porque no es libre ni quiere ser libre. No es libre ni quiere ser libre. Dije esto, la salvación depende de Dios. Conservarla y permanecer en Jesús de nosotros, nuestro esfuerzo. Primera cosa que tenemos que hacer, permanecer en la palabra de Dios. Ahí mismo el capítulo 7. Segunda cosa, permanecer en la oración. Ahí, 15:7. Segunda cosa, permanecer en la oración. Permanecer en la palabra y la oración. Palabra y oración. Amén. Palabra y oración. Eso es lo que tiene que decidir usted. Decidir usted. Pero cuando es un cristiano que ni siquiera ora por la comida, sale de su casa al trabajo y ni siquiera ora, ve en el camino cuando está cerca del café orando, es complicado. Dije esto el viernes y lo voy a decir otra vez. Una iglesia sin oración es simple social. Bueno, ahora se lo miro mejor. El versículo 8, ahí vimos, 15:8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis como. Así que, mis discípulos. La tercera cosa que tenemos que tener nosotros, poner de nuestra parte, hermanos, es permanecer en la enseñanza y el discipulado y en el ejemplo que Cristo nos ha dado a nosotros. ¿Usted sabe qué significa la palabra cristiano? Seguidor e imitador de Jesús. Cristiano no significa andar una Biblia en la mano. Cristiano no significa venir a la iglesia. No significa andar detrás del líder de una iglesia. No significa tener orgullo por una religión. Cristiano significa seguidor e imitador de Jesús. Eso es cristiano. Después de la palabra, escuche bien. Después de la oración, preocupémonos todos los días, esforcémonos en la gracia de Dios para parecernos a Jesús. La pregunta clave es, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría Jesús? Esa es la pregunta clave. Cuando usted tome decisiones, pregúntese eso. Si estuviera Jesús en mi lugar, ¿qué haría Jesús? O algo muy importante, esta decisión que voy a tomar, ¿es la voluntad de Dios? ¿Me la enseñó Jesús a mí? Y basado ahí, tome decisiones para permanecer en Cristo Jesús. Como le digo, algo muy importante, hermano, se lo voy a repetir para que entendamos esta cosa. Permanecer en Jesús es el todo del cristiano. Si tienes a Jesús, tienes todo. En lo presente y en lo futuro y en lo eterno, lo tienes todo. Pero permanecer en Jesús, solamente los valientes y los que se esfuerzan y los que deciden pueden permanecer en Jesús. Porque usted decide si permanece en la palabra. Usted decide si permanece en la oración y usted decide si permanece imitando a Jesús. Versículo que sigue. Vamos al versículo, déjeme ver. El versículo 9, 10 y el 12. La otra cosa muy importante. Ya hablamos de 3. Vamos a la número 4. Tenemos que permanecer en el amor de Cristo. Permanecer en el amor de Cristo. Jesús habla estas palabras y dice: si me amáis. ¿Qué significa permanecer en el amor de Cristo? Hacerlo todo para la gloria de Él. Hacerlo todo para que Él sea glorificado. Hacerlo todo creyéndole a Él, confiándolo en Él y esperando todo pacientemente en Él. Hay mucha gente que ya se apartó del amor de Cristo hace rato. Yo dije esto una vez: a todos nos gusta sentirnos amados. Qué bonito es saber que Dios me ama. Pero ¿cómo se siente Dios cuando yo desprecio el amor de Él? ¿Cómo se siente Dios? Porque te voy a explicar algo, hermano. Hoy en día se habla mucho de cómo Pedro negó a Jesús, de cómo Judas vendió a Jesús.
Y no estamos hablando de cómo estamos comportándonos nosotros hoy. ¿Cuántas veces viene, hermanos, el enemigo con su ofrecimiento? Y tenemos las dos opciones. Amamos a Jesús, lo honramos a Jesús o lo deshonramos. ¿Y qué decisión toma el pueblo? Permanecer en Jesús es permanecer en su voluntad. Permanecer en Jesús es hacer lo correcto. Permanecer en Jesús es hacer lo correcto en dirección a la persona correcta. Eso es permanecer en el amor de Jesús. ¿Okay? Entonces hablamos de la oración, hablamos de la palabra, del discipulado y ahora hablamos de permanecer en el amor de Cristo Jesús. Es bonito, hermanos, es bonito. Hay un refrán por ahí muy fuerte que dice, hermano, no escupamos las manos de aquel que nos da de comer. ¿Saben quién es ese? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Leamos ahí, hermanos. Es el 15:9, ¿verdad? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. No, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces la pregunta es, si no guardamos los mandamientos de Dios, ¿a quién estamos amando? Le dije, es una decisión personal. La oración es decisión. Meditar en la palabra es decisión. Caminar conforme al discipulado de Jesús es decisión. Permanecer en el amor de Cristo es una decisión. ¿A quién de ustedes Jesús le ha puesto una pistola para que le obedezca? Y nunca lo va a hacer. El mismo método que usó con Israel. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la verdad y la mentira. Escogeos. Es lo mismo. Cristo es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Él es inmutable, Él no cambia. Él quiere que de una manera voluntaria y conscientemente, así como voluntariamente pecábamos, como dice Romanos capítulo 6, Él quiere que conscientemente y voluntariamente nos esforcemos cada día para agradarlo a Él. Él quiere eso. Antes, hermano, nos esforzábamos hasta el máximo, hermano, para agradar a la carne, agradar al mundo, agradar a la gente. Hoy en día no queremos esforzar absolutamente nada para agradar a Jesús. Hay gente que tiene la oportunidad de servir a Dios y prefiere mejor darle la espalda a Jesús. Te voy a explicar algo muy importante, hermano. Si hay algo tan importantísimo, determinante, lo más especial que le puede pasar a un ser humano, es ser un siervo de Jesucristo. Mira, es un llamamiento, hermano, que va por encima de reyes, de gobernadores, de príncipes, de todo el mundo. Ser un embajador de Cristo en esta tierra, olvídate muchacho, que tú le sirvas directamente al que creó los cielos y la tierra, del cual todo el mundo le va a dar cuenta, es un honor extremadamente grande que nosotros no merecemos, pero el mismo pueblo de Dios está menospreciando eso. Servir a Dios es un honor, yo no lo merezco. Es un honor. Dios me sacó a mí del anonimato, me sacó del barrio, me sacó de las malas palabras, de las cosas feas, y ahora me pone a predicar. ¿Quién soy yo para predicar de mi Señor? Yo no merezco esto, hermano. Yo no merezco estar aquí. Pero mi Señor me ha dado la oportunidad y me da el honor de hacerlo. Yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Dios. Tiene la oportunidad de servir a Dios, hazlo, hermano. Hazlo. ¿Cuánta gente hace cualquier cosa por agradar a sus patrones no sé, pero para agradar a Jesucristo, hermano? Mira, tenemos que esforzarnos cada día, ser valientes en la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, porque es lo más importante en la vida de nosotros. Sigamos leyendo, versículo 12, hermano. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor no solamente es hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Si tenemos el amor de Dios en nosotros y queremos permanecer en ese amor, tenemos que guardar sus mandamientos como Cristo guardó los mandamientos del Padre, y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos al prójimo. No podemos decir que amamos al prójimo si aborrecemos a Dios. Van juntos. Van juntos. El versículo 11, hermano, para que miremos ahí el otro punto muy importante. Debemos de permanecer en el gozo del Señor.
en el gozo del Señor. Yo una vez estaba orando a Dios, hermano, y le hablaba sobre Nehemías, donde dice la Biblia, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo hice esta pregunta, hermano, hice esta pregunta a Dios, Señor, ¿en qué sentido el gozo es nuestra fortaleza? Y Dios me respondió la oración. ¿Sabe qué me dijo Dios? En el sentido de que todo lo que tú hagas, lo hagas con gozo, con alegría, en fe, en obediencia y para la gloria mía. Cuando usted sirve a Dios con gozo, con alegría, lo hace en fe y lo hace en obediencia, eso es la fortaleza de su corazón. Acuérdense lo que hablamos el viernes, lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. Porque el Dios a quien nosotros servimos, ¿se da cuenta? ¿Cuán importante es servir a Dios? Porque el Dios a quien nosotros servimos, oh Rey, Él nos librará del horno de fuego y también de tu mano. Y si Él no lo hiciera, aún así no te vamos a obedecer. Cuando tú decides servir a Dios, no te vendes, hermanos. No te vendes. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, vas a estar firme al Señor. Permanecer en el gozo del Señor significa hacer las cosas con alegría y pureza de corazón para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, invitas a la gente a orar y ayunar y vienen como que si los lleva migración para su país? Todos tristes, ¿dónde va? A ayunar, hermano. ¿Se da cuenta? Vas a la presencia de Dios, vas a darle a Dios una ofrenda y vas como que se te van a operar sin anestesia. Eso no puede estar en la vida de un cristiano, hermanos. ¿Saben qué decía el salmista David? Yo me alegré con los que me decían, iba alegre a la casa de Dios. Encuentra gente, ¿para dónde va? A la iglesia. Es que el pastor ya aburre, no estaba de llamar para la iglesia. Imagínense, hermano. ¿Qué pereza ese tipo de cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Que esta persona todavía no hace las cosas con gozo para Dios. Necesitamos hacer las cosas, todo lo que hagáis, poquito, de palabra, de hecho, hazlo con gozo para Dios. Con gozo. La otra cosa, leamos el versículo 15, hermanos. 15. Ahí mismo. La otra cosa muy importante que va a ser la C, que ya vamos terminando, hermanos. Dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La otra cosa muy importante que tenemos que permanecer es en la amistad con Dios. En amistad con Dios. ¿Sabe qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo o que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces es muy importante que conservemos nuestra amistad con Dios. Cuando empezamos a amar el pecado, empezamos a justificar el pecado, a apoyar el pecado, a argumentar el pecado, inmediatamente somos enemigos de Jesús, somos contrincantes de Jesús. Es lo que habla Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si pecáramos consciente y voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios. Ya no te llaman amigo, ya no te llaman hijo de Dios, sino adversario de Dios. Permanecer en la amistad con Dios es aborrecer lo que Cristo aborrece. Es amar lo que Cristo ama. Cuando usted viene a la iglesia o usted está en su casa oyendo alabanza, qué sé yo, leyendo la Biblia, una predicación, créeme que Dios siempre nos está hablando. Y Dios nos muestra las cosas que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Para permanecer en Jesucristo necesitamos permanecer en su amistad. Permanecer en su amistad. Y el punto número 16, o es el 7, el versículo 16, necesitamos conservar nuestra elección como hijos de Dios. Versículo 16, leámoslo ahí, hermano. 15 y 16, dice así, el 16, no me elegisteis vosotros a mí, no, sino dice que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y fruto
y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os dé. El punto de todo esto es hacia quién hace usted las cosas. ¿Hacia quién? ¿Para quién? Ese es el punto. El llamamiento, la elección. Dios te eligió a ti. Dios te llamó. Usted no llamó a Dios ni usted eligió a Dios. Permanezca en ese llamamiento, en esa elección. Vamos a dar rápido una recapitulación a 7 cosas. Número 1, permanecer en la palabra. Número 2, permanecer en la oración. Número 3, en el discipulado según la imagen de Jesús. Número 4, permanecer en su amor. Número 5, permanecer en su gozo. Número 6, permanecer en su amistad. Y número 7, permanecer en su elección. Esas 7 cosas usted las guarda en el corazón y se aferra en ellas. Usted nunca, nadie lo va a poder apartar de Jesús. Y por consiguiente, usted puede llevar frutos que agraden al Padre. Y algo muy importante, todo lo que está aquí prometido por el Padre es para usted y su familia. Para usted y su familia, lo que está acá. Dicen que son 34,000 promesas. Y ahí va mi familia y va su familia. Pero necesitamos permanecer en Jesús, ser valientes, tomar decisiones correctas en tiempos correctos. Así en el momento no entendamos las cosas, pero necesitamos hacer lo correcto delante de Dios para que cuando vayamos a su presencia podamos cosechar lo correcto. Amén. Es la única forma. Por eso que hay muchos cristianos hoy en día que no tienen frutos delante de Dios. No tienen fruto, y le digo algo, ni se deleitan en tener frutos ni les interesa. Servir a Dios es el honor más grande que tiene un ser humano. Llevar frutos a la presencia de nuestro Dios, frutos de nuestra fe, frutos de nuestro arrepentimiento, frutos de nuestro llamado, frutos del don que ha puesto en nosotros. Eso nos hace ver como verdaderos hijos de Dios. Eso nos hace ver como verdaderos hijos de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, permanezcamos en Cristo el Señor. Esas 7 cosas son indispensables para 2 cosas: para que usted sea parte de Jesús o usted permanezca en Jesús. Tome la decisión correcta, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Denle un aplauso a Jesucristo. Pónganse de pie. Pónganse, vamos a hacer una oración y pidámosle a Dios que nos dé